Hoy tenemos la última charla. Un poco la idea es cerrar un poco el tema. Sobre todo tratando de llevar esto un poco a la vida. Ahí va a hablar mucho de cómo aprender a vivir con esperanza, ¿no? O sea, cómo aplicamos un poco toda la teoría que estuvimos viendo, cómo lo aplicamos a nuestra vida, ¿no? Por eso sería bueno comenzar por algunas preguntas personales. Y esto tiene que ver. ¿Después me siento un rato? No. Así veo mejor. A ver, tiene que ver con lo que vimos en el primer encuentro, ¿no? Un poco la aproximación desde la filosofía. O sea, el hombre es alguien que siempre está en búsqueda de algo, ¿no? ¿Se acuerdan? La esperanza es la virtud del hombre que nos pone en camino, ¿no? Entonces la pregunta es: ¿cuáles son mis deseos y expectativas hacia el futuro? ¿Qué espero en la vida? Hacerse un poquito esa pregunta, es decir, bueno, ¿qué espero yo en la vida? Porque ahí es donde la esperanza, que es una virtud teologal, trabaja sobre la expectativa humana. Hay un dicho muy famoso en teología que se dice: la gracia supone la naturaleza. Si no hay naturaleza, la gracia no puede obrar. Entonces la naturaleza es lo básico. Entonces, la virtud de la esperanza trabaja sobre nuestros deseos y expectativas de cara al futuro. ¿Vale? Entonces, pero bueno, tengo que tratar de tener un poquito claro qué deseo tengo, cuáles son mis expectativas para el futuro, qué espero en la vida. O sea, preguntarse un poquito todo esto de cara al futuro. ¿Va? No me la contesten, pero se la contesta para ustedes mismos. Después vimos que en el fondo todos buscamos algo, ¿no? ¿Y qué buscamos? Sobre todo la felicidad. Le poníamos un nombre, ¿de acuerdo? Todos nos movemos para alcanzar un objetivo en la vida, y ese objetivo le pusimos el nombre de la felicidad. Ahora, ¿dónde está la felicidad? Bueno, ahí aparecen todas las opiniones o diversas opiniones. Pero acá no hay un salto, ¿no? Creo que la felicidad se recibe más que se conquista, y que viene de Dios. Acá está el tema. Esto David lo habíamos con Chil Juan, este tema, ¿no? De que en el fondo decíamos que tiene que estar en pobreza de corazón, decir, bueno, no soy autosuficiente, no soy omnipotente, y en el fondo ese deseo de alcanzar la felicidad plena, total, no está en mis manos. Habíamos dicho con Teresita que el hombre es un gorrión con corazón de águila. O sea, como que hay un deseo de algo más, y eso no está en mis manos. Y eso provoca una crisis. El creyente sigue esperando porque sabe que esa felicidad es posible porque está en manos de Dios. ¿Ah? Pero no es algo que yo conquisto, sino algo que Dios me promete y que yo espero alcanzar. Se ve que uno va trabajando lo humano y se va abriendo, predisponiendo para que la gracia actúe, ¿no? Acepto que en este mundo lo perfecto no existe, pero sí en el mundo venidero. No voy a volver a poner el ejemplo de la suegra porque algunas se enojarán. Pero el mundo no es perfecto. Entonces, no existe ese mundo perfecto. Bueno, la Escritura, sobre todo el libro del Apocalipsis, nos dice que sí, ¿no? Ahí ya no habrá llanto ni lágrimas, Dios será todo en todo, ¿no? O sea, el reino de los cielos, si quieren, está comenzado en esta vida, en este mundo, pero es pleno, definitivo en el mundo futuro. ¿Ah? Eso también son como certezas que tengo que ir alcanzando para predisponerme a la virtud de la esperanza. Después veremos con algunos textos, incluso del Papa Benedicto, que si yo sigo pensando que puedo hacer de este mundo el mundo perfecto, quiero que hacer un poco las utopías o las ideologías, y en el fondo no me abro a la esperanza verdadera.
Hoy estamos más en crisis con eso. Hubo muchas épocas en la modernidad donde parecía que íbamos a poder con la tecnología y el progreso crear un mundo perfecto, ¿no? Un mundo plenamente feliz para todos, ¿no? Y no, el mundo es imperfecto como somos nosotros. Entonces, ahí, pero existe porque yo lo deseo. Teresita decía, Dios me puso un deseo imposible, ¿no? Pero bueno, lo espero de él. Ve cómo vamos haciendo un poquito de clic, ¿no? Y por eso damos ese paso también, entonces que bueno, después de un paso, digo, bueno, yo no la puedo alcanzar, entonces está negada. Y no, tengo que creer que esa felicidad está en Dios. Y ahí la empiezo a esperar. Pero la espero no de la vida, no de los demás, sino de Dios. Entonces ahí ya me puse en las mejores condiciones para tener el acto de esperanza, ¿no? Es como que se va purificando los deseos y las expectativas para predisponerse a recibir la gracia de Dios, la virtud teologal de la esperanza. ¿Está? Bien. Y después, digamos, eso es el gran tema, ya lo hablamos un poquito, ¿no? El gran tema, el Papa trata de hacerlo acá en la encíclica especial, Salvado en Esperanza, cómo ver que esa esperanza, que es algo de futuro, actúa en el presente, ¿no? Y bueno, para nosotros el reino de Dios ya está presente, pero no pleno o definitivo. Entonces, en el Adviento, si se acuerdan, nosotros trabajamos las 3 venidas, ¿se acuerdan? Los primeros, porque voy a hablar un poquito del Adviento, es el tiempo de la esperanza, ¿no? En 2 meses más o menos. Fin de noviembre arrancamos ya el Adviento, ¿no? El Adviento todos los años nos pone un clima de esperanza. Entonces se nos despierta, hay que despertar la fe en la venida del Señor al final de los tiempos. Pero después también las venidas que hace el Señor en mi vida en el presente. Están muy conectadas. El Señor vino, viene y vendrá. Son los 3 verbos pasado, presente y futuro que marcan el Adviento. El Señor vino en Navidad, en Belén, viene y vendrá al final de los tiempos. Entonces eso nos da un poco cuál es la espiritualidad propia de la esperanza. No es que espero solo encontrarme con Dios en la vida plena, sino ya lo puedo empezar a encontrar a Dios acá. Porque Él sigue viniendo, de modo imperfecto, sacramental y no pleno. Bien, esto un poco para movernos un poquito, ¿no? Y por eso, un poco, yo le puse a esta última charla, aprender a vivir con esperanza, ¿no? Acá el Papa justamente habla del aprendizaje de la esperanza, ¿no? Algunas cosas de él y otras cosas vamos a agregar. ¿Cómo se hace, no? Entonces partimos, lo vimos en el primer encuentro, que estamos en una época de crisis de la esperanza. ¿Se acuerdan que el Papa Francisco, al convocar el año, dijo: hay signos de los tiempos que nos tienen que hacer movilizar para cambiarlo en signo de esperanza, ¿no? Nombró 2. Uno, el tema de la guerra, falta de paz, y otro, el tema de la falta de natalidad. La falta de no traer un chico al mundo, en el fondo es crisis de esperanza, ¿no? Entonces estamos viviendo eso. Pero después también estamos que esperamos mal. O sea, esperamos de Dios lo que Dios nos ha prometido. Y yo le dije un poquito lo que se llama la teología del bienestar. Es muy tentador. Yo hace muchos años, cuando estaba en Rosario, iba a un pueblo que está ahí a 60 kilómetros, se llama Casilda, a dar charlas de Biblia a un seminario de catequesis. No era joven. Y volví en el auto, no había pasacasé, nada, yo tenía la radio nomás en la renoleta. Entonces, para no dormirme, porque era como las 10 y pico de la noche, de noche venía por la ruta 33, me ponía la radio. Y siempre agarraba algún programa evangelista. El reino de Dios. Entonces, la escuchaba, pero venía manejando solo y escuchaba con atención, ¿viste? Claro, daban testimonio. Por ejemplo, yo estaba sin trabajo,
fui a la iglesia del reino de Dios, me rezaron, me salió un trabajo y me compré esto, me compré lo otro. Otro decía, yo estaba con problemas con mi esposa, ya no la quería tanto y fue a la iglesia del reino de Dios y salí y me encontré con una más joven, así que la vi la otra. No miento, A la salida Maduro pide la elección. No, estaba en la radio. San Agustín escribe muchas cosas, porque en realidad lo llama teología de la prosperidad. Yo leo el Evangelio y Jesús nos dice, vos seguime que te va a ir todo bien, no vas a tener problemas. Yo no lo encuentro en el Evangelio. Ahora, eso atrae, por eso se llena la iglesia evangelista. Dura un poco, exactamente, dura un poco porque paso un año ahí y no siempre. Se me va a morir el esposo y le encuentro una más joven y linda, no sé. O sea que a veces no se da. Entonces ahí está la crisis, pero ahí está el tema. Tengo que esperar, después vamos a ver, es muy breve, qué es lo que Jesús promete. Entonces, ¿qué tengo que esperar? Lo que Jesús promete. Las otras expectativas son mías, no digo que sean malas, pero de cara a Dios estoy esperando que Él me dé cosas que no prometió. Entonces también a veces no esperamos. Esta parte porque San Agustín dice que rezamos mal y por eso no recibimos, pero bueno, rezamos de mala manera, pedimos cosas malas, ¿eh? Entonces no se da. Y después también esperamos poco. Teresita dice, Santa Teresita, se obtiene de Dios cuanto de Él se espera. No, bueno, mi voluntad o tu voluntad, ahí está la pelea. Y después dice, bueno, Señor, lo que tú quieras, ¿no? Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Algunos cambian, dice, hágase mi voluntad así en la tierra. Una vez yo estuve, la primera que estuve en mi iglesia, era rector de la iglesia Niño Dios Rosario, y entonces me preguntaba la gente, ¿y padre, usted hasta cuándo se queda? No sé, digo, el nombramiento del obispo dice por el término de mi voluntad. Lamentablemente la voluntad del obispo no la mía. Es una fórmula que se pone, lo nombro, pero me dice cuál es la verdadera fisonomía de la esperanza cristiana, porque discute un poco lo que es el optimismo, esta esperanza en el progreso definitivo que fue mucho de la modernidad, ¿no? Él dice, pero me parece que resume un poco, dice, a lo largo de su existencia, el hombre tiene muchas esperanzas, más grandes o más pequeñas. Diferentes según los periodos de su vida, ¿verdad? Unas son las cosas que uno busca en la juventud, en la adolescencia y bueno, en la senescencia, como se dice. A veces puede parecer que una de esas esperanzas lo llena totalmente y que no necesita ninguna otra. En la juventud puede ser la esperanza del amor grande y satisfactorio, la esperanza de cierta posición en la profesión, de uno u otro éxito determinante para el resto de la vida. Sin embargo, cuando estas esperanzas se cumplen, se ve claramente que esto en realidad no lo era todo. Es lo que hablamos del primer encuentro, ¿no? O sea, que a veces busco y lo tengo y me doy cuenta que no me llenó y busco algo más. Y bueno, esa es la condición humana. Entonces dice, está claro que el hombre necesita una esperanza que vaya más allá. Es evidente que solo puede contentarse con algo infinito, algo que será siempre más de lo que nunca podrá alcanzar, ¿no? Fíjese que Juan, ya me olvidé, bueno, y decía esto también desde la filosofía, ¿no? Como que hay algo que me hace buscar algo trascendente, ¿no? Algo trascendente. Y después sigue diciendo, la época moderna, lo que se ha desarrollado, la esperanza de la instalación de un mundo perfecto que parecía poder lograrse gracias al conocimiento de la ciencia y a una política fundada científicamente. Es un poco todo lo que llama la modernidad, ¿no? Con la razón y todas esas cosas. Así, la esperanza bíblica del reino de Dios ha sido reemplazada por la esperanza del reino del hombre, por la esperanza de un mundo mejor que sería el verdadero reino de Dios, ¿no?
es muy común. O sea, que es peligrosísimo. Cuando uno le da la categoría divina a algo humano, es muy peligroso, porque no tiene límite. O sea, ¿cómo es posible que alguien mate el nombre de Dios? Bueno, porque Dios lo quiso. Lo bajó a Dios y lo metió en su ideología. Entonces tengo que matar, hacer la revolución para que venga el bien. Ustedes son todos jóvenes, pero yo viví algo de la época de los 70 y estaba todo esto. Ahora sería que el Ministerio de Seguridad lo que tiene que hacer con los africanos y todo eso. ¿Bien? Que ahora, en vez de revolución, sería pedirle al Ministerio de Seguridad que haga lo que tiene que hacer con los macumberos y todo eso. Porque el lenguaje ya es distinto, no es la revolución lo que quieren los cristianos ayornados, digamos, sino que la seguridad sea lo que, para lo que ya está, ¿no? Sí, sería pensar que un poder humano puede hacer un mundo perfecto. Y eso fracasó. Pero a veces nos entusiasmamos y la ideología, ¿cuál es? Bueno, es esto o nada, nosotros el infierno. O sea que vamos a cambiar totalmente. No, el mundo va a seguir siendo imperfecto, ¿no? Somos imperfectos las personas. Ahí salió un poquito, ¿no? Dice que la esperanza parecía ser finalmente la esperanza grande y realista la que el hombre necesita. Y esta sería capaz de movilizar por algún tiempo toda la energía del hombre. Los filósofos hablan de la utopía en los 70. Hay una utopía y uno corría. Este gran objetivo parecía merecer todo tipo de esfuerzo, incluso sacrificar la propia vida con esta utopía, ¿no? Pero a lo largo del tiempo se vio claramente que esta esperanza se va alejando cada vez más. Ante todo se tomó conciencia de que esta era quizá una esperanza para los hombres del mañana, pero no una esperanza para mí. Y fue un poco la crisis de alguna juventud en esto, ¿no? Porque vos sacrificás toda tu vida para hacer un mundo mejor, ¿y yo dónde voy? Ves que había un poquito un reclamo de eso, ¿no? Bien. Por eso él dice, todos necesitamos tener esperanzas, más grandes o más pequeñas, que día a día nos mantengan en camino. Eso vieron que vimos, que mientras hay esperanza uno respire, mientras respiro espero. Pero sin la gran esperanza que ha de superar todo lo demás, aquella no basta. Esta gran esperanza solo puede ser Dios, que abraza el universo y que nos puede proponer y dar lo que por sí solo nosotros no podemos alcanzar. De hecho, el ser agraciado por un don forma parte de la esperanza. Dios es el fundamento de la esperanza, pero no cualquier Dios, sino el Dios que tiene un rostro humano y que nos ha amado hasta el extremo, a cada uno en particular y a la humanidad en conjunto. Después va a desarrollar, en el fondo puedo esperar porque Dios me ama. El fundamento de la esperanza es el amor de Dios. Después vamos a ir a eso también, ¿no? Pero ve cómo él engancha esas esperanzas, expectativas humanas, que no son malas. Ahora, si yo las divinizo, las absolutizo, ahí sí se vuelve peligroso. Para que yo tenga, y sí, me mueven, pero tengo que tener siempre en el horizonte la gran esperanza. Él habla mucho de la esperanza con mayúscula, que es la esperanza teologal, la esperanza puesta en Dios. ¿Está? Bien. Dice, su reino no es un más allá imaginario situado en un futuro que nunca llega. Su reino está presente allí donde Él es amado y donde su amor nos alcanza. Solo su amor nos da la posibilidad de perseverar día a día con toda sobriedad, sin perder el impulso de la esperanza, en un mundo que por su naturaleza es imperfecto. O sea, acude a lo práctico. El que tiene esta esperanza, el Papa lo dice varias veces, soporta el presente. Esta esperanza me hace ver que el presente puede ser imperfecto, doloroso, pero que no es lo definitivo. Si yo no tengo esta esperanza, y bueno, me ahogo, me asfixio en un presente doloroso. Entonces no es que me hace evadir, al contrario, me ayuda a superar un presente que puede ser difícil y tengo paciencia, ya va a pasar y algo va a pasar, ¿no? Y los judíos pagaron por el lado. Claro, sí, entonces más todavía. Entonces siempre estás como esperando, ¿no? Y a su vez dice, su amor es para nosotros la garantía de que existe aquello que solo llegábamos a intuir vagamente y que sin embargo esperamos en lo más íntimo de nuestro Dios. La vida es realmente vida. Es que todo es mucho el esfuerzo que hace el Papa
y que hoy tenemos que hacer. Yo te dije, la espada de Damocles fue justamente en el año 70, cuando vino la revolución bolchevique y compañía, empezaron a decir que la religión es el opio del pueblo. No sé si el opio es la marihuana que te... Entonces después decís, bueno, sufrí esclavitud, sufrí opresión, total en el cielo va a estar premiado. ¿Está? Pero no es lo propio cristiano, no. Tengo que tratar de cambiar este mundo, de mejorar, de que se respeten los derechos humanos, etc. Pero no lo puedo absolutizar eso. Porque sacamos un dictador y vuelve otro. Entonces, este es el tema. Entonces, digo, en el fondo, la esperanza absoluta la pongo en Dios y todo lo demás se relativiza. Es bueno, pero no es Dios, es relativo. Entonces, eso un poco creo que la gran luz que nos da la esperanza teologal es justamente relativizar un poco todas esas expectativas que pueden o no darse en la vida. Bien, esto fue un poco lo que dijimos, ¿no? La esperanza es la virtud del hombre que camina, esperamos tanto como respiramos, es un poco las conclusiones. Pero claro, vimos también desde la filosofía que la muerte es el gran límite de la esperanza. Esto yo sé que no es muy socialmente aceptable hablar de la muerte, pero es una realidad, ¿no? Y claro, justamente estas ideologías chocaron contra la muerte. La muerte dice que es el paredón donde chocan todas las ideologías, porque ahí se termina todo, y bueno, hay algo de juego, no, entonces vale la pena. Entonces hay como una búsqueda del hombre de algo que permanezca, que no defraude, que nos sostenga y nos asegure, ¿no? Así es donde entramos un poquito en, digamos, entra en crisis todo a nivel global, civilización, por los fracasos permanentes de estos proyectos imperialistas que antes de caer. Y a nivel hacer el mundo ideal. El comunismo quiso hacer un mundo ideal y terminó la patada. Entonces, está ese tema. En cambio acá, también a nivel personal, pero bueno, si la muerte puede interrumpir mi sueño en cualquier momento, ¿cómo vivo la esperanza? ¿No? Entonces ahí está donde esto me obliga a hacer como un trampolín para aceptar lo trascendente, ¿no? Bien. Entonces esto fue lo que vimos, lo repasamos. Entonces, hablamos de la esperanza teologal. ¿Se acuerdan que el credo apostólico tiene 12 artículos y el último dice, creo en la vida eterna? O sea, el objeto de la esperanza teologal es la vida eterna. Eso es lo que nosotros esperamos. ¿Dónde termina nuestra esperanza? Esta es la gran esperanza que habla el Papa Benedicto, la vida eterna, ¿no? O sea, vimos los textos bíblicos y bueno, yo reconozco que predicamos poco del cielo, que no hablamos de esto. Jesús sí hablaba mucho del cielo. Hoy, por un prejuicio de que nos digan que somos evasivos, que estamos fuera del mundo, no hablamos mucho de eso. Pero sin el cielo no se entiende nada. Si solo pusiéramos la esperanza para esta vida, seríamos los más desgraciados de los hombres. Dice Pablo en Corintios 15, el texto que vimos, ¿no? O sea que, digamos, el gran desafío es tomado, después voy a explicar cómo lo hace el Papa, para que esa vida eterna ya la empiece a vivir ahora. Pero ese es el objetivo final. Ese es el objetivo final. Entonces, ante el límite de la muerte, ante el límite del imperfecto que es todo el mundo y somos nosotros, si nos miramos solo a nosotros no hay esperanza, pero miro a Dios, entonces puedo seguir esperando que Dios va a dar la vida eterna. ¿Va? Esto es fundamental, ¿no? Esto es lo que dice el catecismo. La esperanza, la virtud teologal por la que aspiramos al reino de los cielos y a la vida eterna como felicidad nuestra. Poniendo nuestra confianza en las promesas de Cristo, o sea, puedo esperar porque Cristo lo prometió, y apoyándonos no en nuestras fuerzas, sino en los auxilios de la gracia del Espíritu Santo. Es una definición, pero se las vuelvo a poner completita, ¿no? Esta es la esperanza teologal. O sea, aspiro al reino de los cielos y a la vida eterna, que va a ser la felicidad en la gracia, va a ser la plenitud, ¿no? Ahora, ¿por qué puedo esperar? Y porque Jesús nos prometió que había algo después, esta vida eterna. ¿Y cómo la alcanzo si yo no puedo? Bueno, pues voy a tener la gracia y el auxilio del Espíritu Santo. Por eso es una virtud teologal, ¿verdad?
Y significa que teología significa viene de Dios. Que no es una conquista humana, sino un don de Dios. Bueno, un pasito más. Esto también una frase que le había puesto, que decía el Papa Francisco, ¿no? ¿Por qué podemos esperar la vida eterna, la felicidad plena después de la muerte? Es la pregunta. ¿Y por qué? Porque Jesús, con su muerte y resurrección, ha vencido la muerte y nos abrió la puerta al cielo. Pablo lo dice, Cristo resucitó, vamos a resucitar todo lo que esté con él. O sea, esto es el nudo, el núcleo de la esperanza cristiana. La muerte y resurrección de Cristo, lo llamamos el misterio pascual, pasión, muerte y resurrección, es el centro de nuestra fe y el núcleo de nuestra esperanza. Cuando Pablo quiere transmitir la esperanza, habla primero de la resurrección. Bueno, creemos que Jesús resucitó, que Dios lo resucitó, bueno, por eso nosotros podemos esperar también la resurrección, que es una transformación después de la muerte. Eso es un poco. Si bien la muerte no puede evitarse, el creyente tiene la esperanza de sobrevivirla, porque la resurrección de Jesús es la resurrección de todos los que han muerto. Esto es San Pablo. Entonces, esto es un poco digamos, la fe de la Iglesia. Ahora, el tema de vivirla, cómo hacemos un poquito para vivir esto, ¿no? Justamente el Papa decía también esto, ¿no? La esperanza reside precisamente en esto, ¿no? Ante la muerte, donde todo parece que se acaba, se recibe la certeza de que gracias a Cristo, a su gracia, que nos ha sido comunicada en el bautismo, la vida no termina, sino que se transforma para siempre. En el bautismo, en efecto, sepultados con Cristo, recibimos en el resucitado toda una vida nueva que derriba el muro de la muerte, haciendo de ella un pasaje de esta vida, ¿no? Acá en la encíclica, el Papa recordaba, realmente cuando hay muchos chicos no se hace, pero en el ritual completo del bautismo hay un diálogo, entre los padres y el chico. Entonces el cura le pregunta qué pide a la iglesia, el bautismo. ¿Y qué te da el bautismo? Y la respuesta es la vida eterna. Ese era el diálogo, ¿no? Que se daba en el ritual del bautismo. Bien. ¿Qué será de nosotros entonces después de la muerte? Esa es la pregunta. Más allá de este umbral está la vida eterna con Jesús, que consiste en la plena comunión con Dios, en la contemplación y participación de su amor infinito, lo que ahora vivimos en la esperanza, después lo veremos en la realidad. Esto es lo que creemos. Ahora, la pregunta del millón es cómo hacemos para vivir. Es un poco difícil. Se me acaba de ocurrir un chiste, pero no lo voy a contar. Pasa que se burla de los gangosos. Entonces, ¿hay algún gangoso que se... Corte. Vamos a un espacio publicitario. Se encontraron dos amigos y uno era gangoso. Hola, ¿cómo te va? Y sí, siempre con el problema que hablo mal. Digo, mirá, lo hago cortito. Te voy a dar el número de un foniatra que te va a hacer un ejercicio y va a quedar bárbaro. No, sí, nada. Entonces le dio el teléfono y se fue. Al mes se encontraron. Y che, ¿cómo estás? A ver, decime algo, ¿cómo estás? Y hace así. Subo a la palmera, arranco un coco bajo de la palmera. Subo a la palmera, arranco un coco, bajo de la palmera, tengo 2 cocos. Pero es fabuloso, mirá que bien que habla. Sí, pero qué conversación respetuosa. Bueno, no sé si ayuda a entender, pero bueno, ¿dónde metemos la esperanza? Bien. ¿Y dónde la ponemos? Al lado de la fe. Al lado de la fe. Ahora vamos a ver un poquito un autor francés que tiene una comparación muy linda de esto. Dijimos que en el Antiguo Testamento prácticamente fe y esperanza eran lo mismo. ¿Se acuerdan por qué? Examen. Porque la fe es creer en la palabra de Dios, ¿sí?
Y esa palabra de Dios es del presente o del futuro. Del futuro. Ve a la tierra que te mostraré. O sea, como la palabra de Dios es al futuro, la llamamos promesa. Y entonces, le creo a Dios que me dice esto y espero el cumplimiento de la promesa. Por eso en el fondo vimos que el Antiguo Testamento la fe era fundamentalmente confianza en Dios, ¿no? No estaba muy claro el futuro, ¿se acuerdan? No estaba claro qué iba a pasar después de la muerte. Pero bueno, yo confío en Dios, Él va a saber qué hace como diciendo salvo. Ya después del Nuevo Testamento es lo mismo, van juntas, pero bueno, la esperanza ya tiene un perfil, sabe más bien lo que espera, pero está independiente, siempre presente, ¿no? Por eso creemos en las promesas del Señor, y promesas al futuro, y por eso las esperamos. Abraham, claro, sí, el padre de la fe, ¿no? Que no contra toda esperanza. Por eso es fundamental. Por eso fe y esperanza van juntas, son inseparables, ¿no? Entonces, cuando yo digo creo en la vida eterna, porque Jesús la prometió, y bueno, me tengo que, si la fe es viva, espero esa vida eterna. Y eso es lo que la virtud de la esperanza me ayuda a esperar esta vida eterna, no meter solo la cabeza en este mundo, sino tener la esperanza de la vida eterna. ¿Ah? ¿Y por qué puedo esperar? Porque también creo que Dios me ama, que Jesús murió y resucitó por mí. Este es el fundamento de la esperanza. ¿Por qué puedo esperar? Y porque creo que Dios me ama y que Jesús murió y resucitó por mí, y entonces abrió la puerta, decía el Papa, de la vida eterna. Ahí está cómo hacer. Entonces, la esperanza, para vivirla, hay que, sobre todo, meterla fundamentalmente a través del, ¿cómo se llama? De la fe. O sea, forma parte integrante de la fe. Si yo quiero la fe solo para esta vida, creo en Dios, perfecto, pero Dios me habla del presente y del futuro. Y eso que al hablarme del futuro, pues eso tengo que esperar. Es así, si yo creo en la fe, tengo que ser también en la esperanza, de la forma, ¿no? Entonces Jesús nos promete la vida eterna, la vida más allá de la muerte. Y de este modo Dios responde al deseo de vida eterna presente en todo corazón humano. O sea, lo que vimos, ¿no? ¿Qué expectativas tengo? ¿Qué deseo? Pero bueno, cuando alcanzo lo que deseo no me siento lleno, sigo deseando y esperando algo. Y en el fondo me doy cuenta que, bueno, que en esta vida no se va a dar el cumplimiento de mi esperanza o mi deseo. Y ahí es donde aparece ese deseo, ¿no? En el fondo el deseo de vida plena, de vida eterna. Y eso es lo que Jesús trae. Ahí es donde ve, la fe responde y la esperanza responde a los deseos más profundos del corazón humano. Y ahí es donde, si no queda en el aire, tengo que lograr enganchar la esperanza en Dios con los deseos más profundos del corazón humano. Y ahí es donde la esperanza se vuelve vida. ¿Ah? Bien. Esto decía San Juan Pablo II. Dice, es muy lindo. El hombre no puede vivir sin esperanza. Todos los hombres esperan en alguien o en algo. Lo vimos mucho esto. Pero por desgracia nos faltan abundantes desilusiones y tal vez asoma incluso el abismo de la desesperación. Esto está un poquito hoy así. Pero nosotros sabemos que Jesús Redentor, muerto, crucificado y resucitado gloriosamente, es nuestra esperanza. De que a veces esperar contra toda esperanza, cuando las luces de la esperanza humana se apagan, yo todavía puedo seguir esperando en Dios. Como Abraham, esperó contra toda esperanza. O sea, digamos, lo humano me lleva a la desesperación, pero miro a Dios y hago entonces el acto de fe. Creo y espero. Es un acto de fe y un acto de esperanza. Creo y espero. Espero porque creo. Exactamente. Creo y espero. Espero porque creo. Y creo que me ama. Ahí está fe, esperanza y caridad. A lo mejor más juntitas, no se pueden separar. ¿Ah? Bien. Sigue diciendo este Papa Francisco. Y que la vida no termina ni que la muerte, sino que sigue más allá. Claro, es un pasaje. La Pascua de Jesús está posicionando nuestra Pascua en este paso. La esperanza cristiana es la espera de algo que ya se ha cumplido. Está a la puerta, allí. Y yo espero llegar a la puerta. ¿Qué tengo que hacer? Caminar hacia la puerta.
estoy seguro que llegaré a la puerta. Ve que, si bien es teologal, exige de parte nuestra, eso es lo que quiero decir. Como la fe exige acto de fe, la esperanza exige acto de esperanza. Es teologal, pero tengo que poner de mi parte, hacer actos, ¿no? Dice así, la esperanza es la esperanza cristiana, tener la certeza de que yo estoy en camino hacia algo que es, no que yo quiero que sea, hacia lo que Dios me ofrece. ¿Ves? Pero la esperanza es una puerta, como el Papa llama la puerta de la fe. La puerta de la fe, porta fide, un libro, un documento, la puerta de la fe. Bueno, hay que cruzar la puerta, ¿no? Y bueno, la esperanza es lo mismo. Tengo que ir hacia la puerta y cruzar, ¿no? No sé si vieron la película, creo que se llama Los Cazadores del Arca Perdida, de Indiana Jones. Sí. Los que son jóvenes no lo seguro, pero los de mi época. Hay una escena, ¿se acuerdan de esta Sean Connery? Que es el papá de Indiana Jones. Y entonces le pegan un tiro, ¿tá? Entonces Indiana Jones tiene que ir a buscar el cáliz de Cristo. ¿Sí? La última cruzada es esa. Ah, la última cruzada, bueno, bien. Tiene que ir a buscar el cáliz de Jesús, porque si lo toma se cura, ¿tá? Y tiene un librito donde están las pruebas que tiene que pasar para llegar hasta el cáliz de Jesús. Y hay un momento que llega a una especie de abismo, que hay una bruma ahí, y se ve el borde de la puerta estaba del otro lado, y él se veía el cáliz allá. Entonces lee y dice la fe. Y entonces el tipo dice, la fe, el salto al vacío, la confianza. Y salta, y resulta que la bruma tapaba un puente, y cae en un puente. Entonces cruza el puente y llega, ¿no? Con un final feliz. Bueno, pero al final no se lo cuento. Pero era esa duda de pensar. Pero ve que la fe es el salto. Pero bueno, no es un salto al vacío, sino un salto en la mano de Dios. Pero quiero decir, la esperanza es lo mismo. La esperanza es lo mismo. Por eso siempre hay algo de agonía, de lucha. Y porque te agarra, te necesita, había entrado el Carmelo para ir al cielo y de golpe dice, mi cielo se nubló. Dice, creo porque quiero creer. Creo porque quiero creer. Y bueno, espero porque quiero esperar. Ese es un poco el tema. O sea, para vivir la esperanza tengo que hacer acto de esperanza. Para vivir la fe tengo que hacer acto de fe. Para vivir la caridad tengo que hacer acto de caridad. El don de Dios me toma eso y lo purifica y lo perfecciona. Pero si yo no pongo una decisión mía de creer, de esperar y de amar, no avanzo. ¿Quedó claro? Este es más tema de naturaleza y gracia. Pero bueno, las dos cosas te van juntas. Decía San Agustín, el que te creó sin ti, no te salvará sin ti. La creación fue gratuita, como el bautismo fue gratuito, ¿no? Sin ningún mérito, porque los padres dijeron creo y me bautizaron. Ahora, después de la confirmación, tengo que yo renunciar al mundo, al demonio y elegir a Dios, ¿no? Entonces, también Dios me pide. Entonces, nos faltaría hacer actos de esperanza. O sea, en los momentos oscuros, bueno, espero, Dios sigue estando. Después de esto algo bueno va a venir. Si pasa lo malo, siempre está lo bueno del otro lado. Entonces ese es el acto de esperanza. No puedo dejar de pensar en el saludo del Padre Héctor María. Impresionante. Nos encontramos en el cielo. Claro, cuando hicieron la misa ahí en la casa de cuidados paliativos, después de la misa habló. Y dijo, bueno, yo le entregué mi vida a Dios, estoy en paz. Y les dijo, nos vemos en el cielo. Eso es un acto de esperanza. Eso es un acto de esperanza, ¿ves? Entonces se despidió de su comunidad, nos vemos en el cielo. Así que eso es un acto, ¿ves? Porque Dios le dio la gracia, sin duda. Dios le dio la gracia, pero Él hizo el acto también. ¿Ah? Bien. La esperanza cristiana es la espera de algo que ya ha sido cumplido y que realmente se realizará para cada uno de nosotros. O sea, a ver, esto un poquito lo hago más simple. Teología se habla de la redención objetiva y la redención subjetiva.
Jesús murió y resucitó y con eso se borraron todos los pecados y estamos todos salvados. Pero, como dice la carta de los romanos y pone acá, estamos salvados en esperanza. O sea, a ver, todas las gracias para salvación ya Jesús las ganó. Ahora tengo que hacerlas subjetivas. Por eso la esperanza. O sea, ya está abierto el cielo, Jesús dice que fue a prepararnos habitaciones para que vayamos, está todo ahí. Ya está. Ahora tengo que yo hacer lo que tengo que hacer para llegar. Sería un poquito esto. Por eso dice el Papa, esperar significa aprender a vivir en la espera. No aferrarse a las cosas transitorias y darle un valor definitivo, sino aprender a vivir en la esperanza. Lo dijimos ya, pero todavía no. Si yo veo que estoy demasiado lleno con algo, ojo, porque en algún momento se va a pinchar yo. Me va a caer sorpresa en la suela. Bien, acá, el que se siente seguro ante el futuro, que puede controlarlo, que lo tiene dominado, ya no espera nada de nadie. Esto pasa con los ricos. El que Jesús dice el rico está tan seguro de su riqueza, el hombre que sea, ¿te acuerdas? Sí. Tuvo muy buena cosecha, abrió los graneros, come, bebe, date buena vida. Y un ángel le dijo, insensato, esta misma noche te van a pedir la vida, ¿para quién será todo lo que acumulaste? Ve que se da un poco eso, ¿no? Entonces, eso es un poco eso. El cristiano tiene la certeza de la venida del Señor al final de los tiempos. Esta es nuestra esperanza, que el Señor vendrá y hará los cielos nuevos y la tierra nueva. Su reino de verdad, de justicia, de amor, de paz será definitivo. No más mentiras, no más injusticia, no más odio, no más guerras, divisiones, ni más sufrimiento. El capítulo final del Apocalipsis. Gozo y paz en el Señor. Esto es la promesa, ¿no? Bien. Ahora, tenemos que aprender a vivir con la incertidumbre del momento final. No sabemos cuándo llegará para nuestra vida individual ni para todo el mundo el juicio universal. Ya le expliqué que Dios no lo quiso revelar. Cuando le preguntaron a Jesús cuándo va a ser el día y la hora, dirá, el Padre lo sabe y nadie lo reveló. Entonces, eso nos obliga a trabajar la esperanza. ¿No? Si tuviéramos la certeza, ya no esperamos. Entonces tenemos que tener siempre la incerteza que es, sí, estoy salvado, pero me tengo que dar la salvación. O sea, hay un... Digamos, tiene que ganarlo. Exactamente, sí. Y esto lo llama la esperanza activa. ¿Cómo se hace? Y bueno, vivo intensamente la voluntad de Dios en cada minuto, en cada momento, y esta vigilancia cristiana que se nos habla tanto en latín, es estar despiertos. Vieron que Jesús pone esa parábola, ¿no? El Señor tarda en llegar y el servidor se pone a comer, a dormir, a maltratar, y el Señor llegará en el momento menos previsto, ¿no? Y bueno, como un ladrón. Entonces, la actitud cristiana es la vigilancia. Si tengo que vivir con las 10 vírgenes, bueno, las 5 que tenían las lámparas encendidas. Fíjate que las 10 se durmieron, o sea, todos lo agarran la crisis. Pero 5 eran prudentes y tenían la fe, porque dice que era justamente la fe, la esperanza, la mantuvieron viva. Y eso no se puede prestar, lo tiene que ser cada uno. Por eso las otras 5 mueren y se quedan, ¿no? Bien. Mirando el futuro, ponemos nuestra esperanza, nuestra seguridad en Dios. Tenemos asegurado el futuro, la vida eterna. Y hay que caminar por la vida hacia la puerta. Esta esperanza nos sostiene y nos da estabilidad en las tormentas de la vida. ¿Se acuerdan que el filósofo decía, ¿no?, que en los momentos de mayor desesperación es cuando más brilla la esperanza? Eso también está. Pero la esperanza es lo que me da estabilidad. O sea que los primeros cristianos fue una de las imágenes que más me gusta a mí. La carta de los Hebreos habla del ancla de la esperanza. Es un símbolo cristiano muy antiguo. Alfa y omega. O sea, primera y última letra del alfabeto griego. ¿Se acuerdan que en el trío pascual ponemos alfa y omega, principio y fin? Pues esto es una imagen muy antigua, ves que ya ponían principio y fin, y esta ancla era la esperanza del cristiano. Yo no entendía cómo era esa esperanza, en lo que dice la carta de los Hebreos. Por eso Dios, queriendo dar a los herederos de la promesa una prueba más clara de que su decisión era irrevocable, la garantizó con un juramento, ¿no?
De esa manera hay dos realidades irrevocables, la promesa y el juramento, en las que Dios no puede engañarnos. Y gracias a ella, nosotros los que acudimos a Él, nos sentimos poderosamente estimulados a aferrarnos a la esperanza que nos ofrece. Esta esperanza que nosotros tenemos es como un ancla del alma, sólida y firme, que penetra más allá del velo. Y allí mismo donde Jesús entró con nosotros como precursor convertido en sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Este texto lo investigué mucho, pero un día en una homilía hace muchos años de un cura en Rosario, claro, el ancla que conocemos nosotros es el del barco, que vos la tirás y da estabilidad al barco en las tormentas. Pero esto que dice que atraviesa el velo, también le llamaban ancla. ¿Vieron cuando van a conquistar una ciudad amurallada? Tipo la Batisoga. Tiraba y enganchaba No, vieron que en el mismo, en el muro. tiraban y enganchaban, eso era firme y podían subir. Entonces, acá dice la carta de Hebreo que el templo, el velo del templo es lo que cubría la presencia de Dios. Entonces, el ancla se tiró, llegó hasta allá y se agarró del lugar de la presencia de Dios. Entonces, eso es lo que nos da seguridad. Mientras yo no me suelte, me lleva para allá, ¿no? O sea, por eso el tema del ancla, ¿bien? O sea, esta esperanza es para nosotros como un ancla del alma. O sea, la esperanza te da estabilidad, firmeza, resiliencia, como se dice hoy en los momentos difíciles. No, espero, pero no desespero. La estoy pasando mal, pero siempre espero, porque estoy aferrado a la esperanza, al ancla, ¿no? Y esto también es una forma de vivir la esperanza, ¿no? Es mi ancla segura y fuerte. Mi cabeza que se tira para arriba y enganchar la cosa, ¿no? Entonces, para aprender a vivir con esperanza, bueno, es anclar la vida en Jesús y bueno, y no soltarse. Y entonces eso es lo que me mantiene firme en medio de las tormentas, ¿no? Bien. Vamos a hacer una oración, sigo, pero bueno, entonces, terminando un poco con lo anterior, hay que expresar al Señor los deseos más profundos del corazón, escuchar lo que el Señor nos promete para poder desearlo. Ahí está el cambio. Lo que escuchar lo que Él promete y desear lo que Él promete. ¿Ah? Entonces, bueno, esto es lo que hace el Apocalipsis, ¿no? El Espíritu y la esposa dice el Señor Jesús. Después se los paso, hoy terminé, pero después se los paso a Cristian para que tengan esto. Bien. Entonces, bueno, esto es un poco una oración que pedimos al Señor que nos mantenga viva la esperanza. Bien, justamente cuando habla de los lugares de aprendizaje y ejercicio de esperanza, que estamos haciendo, acá el Papa Benedicto habla de la oración como escuela de la esperanza, por eso puse la oración, ¿no? Dice el Papa, ahí en Nuevo Sentido, un lugar primero y esencial de aprendizaje de la esperanza es la oración. Cuando ya nadie me escucha, Dios todavía me escucha. Cuando ya no puedo hablar con ninguno, ni invocar a nadie, siempre puedo hablar con Dios. Si ya no hay nadie que pueda ayudarme cuando se trata de una necesidad o de una expectativa que supere la capacidad humana de esperar, Él puede ayudarme. Si me veo relegado a la extrema soledad, el que reza nunca está totalmente solo. Por eso la oración, siempre desde antiguo, es una escuela de esperanza. Ahí es donde puedo aprender y ejercitar la esperanza, ¿no? Que es lo que estamos hablando. Ahí pone el Papa el ejemplo del cardenal Nguyen Van Thuan. Este era un obispo de Vietnam del Norte. Lo mandaron llamar ahí el gobierno comunista de ese momento de Vietnam del Norte. Lo acusaron de no sé qué cosa, pero lo dejaron preso 13 años. Y él entonces, la gente le mandaba almanaques viejos, y en la parte de atrás él empezó a escribir, y dice que eso le mantuvo la cabeza. Incluso le mandaban, decían que era un remedio, y le mandaban pequeñas hostias cortadas, y en un gotero le mandaban vino. Y él ponía una gota de vino y un pedacito de pan, de hostia, y celebraba la misa. Él dice que si no es por la fe se hubiera vuelto loco. Estuvo 13 años en reclusión. Y escribió un libro que se llama justamente Testigo de Esperanza. Y estando en la cárcel,
se la pasaba rezando y escribiendo sobre la esperanza. Ve la contradicción, ¿no? Estaba en la situación más desesperante y Dios le dio la gracia de resucitar. Después salió y el Papa Juan Pablo lo hizo cardenal, realmente un tipo mártir en vida, porque se fumó 13 años de cárcel, ¿no? Tiene varios libros sobre la esperanza, es un hombre muy profundo. Habla de la experiencia sobre todo, ¿no? Bien, esto es un tema que hablamos también con el profeta Deutero Isaías, segundo Isaías, que por ahí no lo sabemos tanto, ¿no? Así como se dice que la fe te ilumina la inteligencia, la caridad, la voluntad para que ames, siempre se dijo que la esperanza te trabaja sobre la memoria. Y lo que yo nunca entendía, porque si hablamos de memoria, hablamos del pasado. Pasa que la memoria bíblica, hacer memoria es recordar los dones de Dios. Y entonces, ¿qué hizo el Deutero Isaías, que vimos un poquito rápido en el segundo encuentro? Les recordaba a los judíos que estaban en el exilio el éxodo. Muchachos, Dios ya nos sacó de una padecida. Con eso levantó la esperanza. Si Dios nos sacó de la esclavitud de Egipto, nos puede sacar de la esclavitud de Babilonia. Por eso la memoria es fundamental para esperar. O sea, hacer memoria de las gracias recibidas es otra forma de hacer un ejercicio de esperanza. ¿Por qué? Porque me permite seguir esperando. A nivel psicológico es muy fuerte. La persona que siempre le va mal, espera que venga el mal. La persona que tiene experiencias buenas tiene un talante más optimista, porque bueno. Y sí, pasa mucho eso. Esa esperanza, porque digo, si me sanó a mí, a ella también. Y bueno, es lo que hay que hacer, como hace la Virgen es Magnífica, ¿no? O sea, hace memoria de todos los dones de Dios. Bueno, Dios ya nos salvó y bueno, nos puede volver a salvar. Ahí está. Por eso la memoria es alimento. O sea, para tener esperanza hay que trabajar la memoria agradecida de los dones de Dios. Eso importa. Es otra de las formas para aprender a vivir con esperanza, ¿no? O sea, tener buena memoria. El padre Ángel Rossi siempre decía que el mal espíritu ataca la memoria. Como que me quita todo lo bueno que tuve. Entonces, cuando estoy pasando algo malo, me parece que en mi vida todo fue malo. Bueno, para sueltas. Los de Ayul tenemos la tentación de caer en esto, pero alguna vez salimos campeones, 74. Yo me acuerdo mucho de cuando Berti, porque hacia el futuro. Perdón, pero tiene que ver psicológicamente, ¿no? Y sobre todo fíjense que en el Adviento es un tiempo para hacer memoria de la cercanía de Dios que ha descendido de nosotros. O sea, ¿por qué? Vino en Belén para salvarnos y bueno, va a venir también al fin del mundo para salvarnos, ¿no? O sea que también una forma de aprender a vivir con esperanza es tener memoria agradecida de las cosas recibidas de Dios. ¿Está? Seguimos un poquito más. Esto es la esperanza es un camino. O sea, no solo es la virtud del hombre que camina, sino que la misma esperanza es un camino. Y es un camino por el desierto. ¿Ah? Ese es el tema, ¿no? O sea, hay que pasar por un desierto y entonces no me tengo que apegar a nada de ahí y bueno, la tierra prometida está del otro lado. Sí. Pero hay que atravesarlo. La esperanza es justamente el camino del desierto que uno anhela llegar y espera llegar porque es la tierra prometida por Dios. ¿Ah? Sí. Padre, esto tiene algo que ver con cómo los manda el Señor de dos en dos a predicar que no lleven dos túnicas, no lleven nada, porque lo que le basta es la gracia que le da Él. Sí. Sí, en el fondo sí es paralelo, porque justamente lo que no quieren es que el Señor no quiere que pongamos la eficacia de la evangelización en los instrumentos humanos. O sea, tengo el mejor micrófono, el mejor parlante, sí, pero si el Señor no edifica la casa, entonces la fecundidad de la evangelización va sobre todo en la acción de Dios, del Espíritu Santo, y no tanto en los recursos humanos, que hay que tenerlos, pero no puedo poner la esperanza en ellos. Y acá lo mismo, justamente la esperanza me ayuda a desprenderme, ¿no? Un poco de todas las cosas, me ayuda al despojo. Que es tener sin apegarse, esa es la pobreza cristiana. Tengo, pero no me apego, porque sé que esto no es lo definitivo.
Bien. Esto está muy bueno. Hay un librito de un cura amigo, se llama La esperanza es un camino, se llama José María Recondo. Y él dice, nosotros buscamos seguridad y él nos pide confianza. Es la pelea que tenemos siempre con Dios. Nosotros queremos las cosas seguras y él nos pide confiar. A mí me ayudó mucho en un texto del cardenal Newman, ¿no? Porque yo por mi estructura psicológica siempre necesito tener el camino despejado. Y cuando yo me di cuenta que manejando y tenía un auto, un camión que no me dejaba ver, lo tengo que pasar. Porque necesito tener un poco el camino despejado. Ver un poquito más allá. Y bueno, la fe pasaba igual. Uno quisiera tener un poquito de seguridad hacia adelante. Y entonces hay una oración del cardenal Newman que dice, le pide al Señor que me dé la luz para dar un paso. O sea, hoy dame la luz para este paso y mañana otra luz. O sea, yo quiero la seguridad de tener el camino despejado y el Señor me dice, confía, hoy te doy y mañana te doy la luz. Bien, es un poco la lucha un poco de la fe. Pues la esperanza no puede ser confundida con la pretensión de alcanzar el pleno control de todo a fin de hacer las cosas efectivamente previsibles como a veces hacían, ¿no? O sea, la esperanza es así como la fe, un salto al vacío, bueno, la esperanza también es, bueno, dejar el futuro en manos de Dios. Y eso cuesta. Eso cuesta. Bien. Esto está muy profundo, esto que se está de José María. El motivo fundamental de la esperanza no está en lo que nosotros podemos, sino en lo que Dios puede hacer en nosotros a través nuestro. Esto cuando Dios te quiere hacer crecer en la esperanza es esto. O sea, no podemos, bueno, pero también está Dios. A ver, dejarle un crédito. Ser temerario de tirarse como ostentó, pero no hace falta, pero da un crédito que Dios puede obrar más allá de mis fuerzas o capacidades, ¿no? Esa es la esperanza o la confianza que han tenido los santos. Que de hecho, si yo me miro a mí, digo, no vamos ni a la esquina. Bueno, pero a Dios también. Deja que Dios obre. Por eso es teologal y se fundamenta en Dios y solo en Dios, no en las capacidades. Realmente pasa esto, cuando uno mira la historia, se mira a sí mismo y a veces uno se desalienta. Ahora uno mira a Dios y bueno, esperamos con toda esperanza. Bien. Para vivir la esperanza, entonces como un camino hay que abandonar el futuro, la confianza en Dios y también darle crédito a que el Señor puede obrar, ¿no? Bien, ¿cómo caminar en la esperanza? Entonces, la esperanza crece a través del tejido de la vida, tanto en las consolaciones como con la desolación o fracasos, o sea, con las dos cosas. La consolación nos ayuda justamente porque nos hace memoria, por eso dice San Ignacio, en los momentos de desolación, acordate de la consolación. Para que diga, bueno, no es que es todo negativo, no fue todo malo, sino que está. Entonces, y tomar un poco la vida como viene, eso, ¿no? El día a día. Es confiar y dejar un poco el futuro en Dios y voy haciendo día a día, ¿no? Así que es un poquito cómo hago para caminar en la esperanza, ¿no? Bien. La experiencia de plenitud y consolación alientan la esperanza cuando reconocemos en ello una anticipación, aunque sea ilimitada y fugaz, de los bienes prometidos. Esto es la transfiguración, por ejemplo. Jesús le anunció la cruz, el camino de la cruz, la muerte, estaban rebajoneados. Entonces Jesús se llevó a los tres líderes, Pedro, Santiago y Juan, y se transfiguró. Como diciendo, sí, me van a haber hecho una piltrafa en la cruz, pero yo soy el Hijo de Dios. Es un anticipo de la resurrección. Entonces las consolaciones que Dios nos da nos ayudan a confiar y esperar mejor la plenitud. Por eso hay que aceptarlas y ayudar. Pero también, dice el Papa Benedicto, el actuar y el sufrir como lugares de aprendizaje de la esperanza. No es simpático, pero bueno. En estos momentos, dice, toda actuación seria y recta del hombre es esperanza en acto. Lo es ante todo en el sentido de que si tratamos de llevar adelante nuestras esperanzas, más grandes o más pequeñas, solucionar este o aquel otro cometido importante para el porvenir de nuestra vida.
colaborar con nuestro esfuerzo para que el mundo llegue a ser más luminoso y humano y se abran también fuerzas. Tengo esa esperanza en el bien y trabajo para el bien. Ahora, pero el esfuerzo cotidiano por continuar nuestra vida y por el futuro de todos nos cansa o se convierte en fanatismo, si no está iluminado por la luz de aquella esperanza más grande que no puede ser destruida, ni siquiera por las frustraciones de lo pequeño, ni por el fracaso en los acontecimientos de importancia histórica, ¿no? Entonces, por eso dice, solo la gran esperanza, certeza de que a pesar de todas las frustraciones, mi vida personal y la historia en su conjunto están custodiadas por el poder indestructible del amor y gracias al cual tienen para él sentido e importancia. Solo la esperanza sí puede en este caso dar todavía ánimo para poder continuar. Es que es difícil el lenguaje, pero es profundo. ¿Sí? Pero nosotros podemos construir el reino de Dios con nuestra fuerza, pero hacemos el reino del hombre, y eso no es. El reino de Dios es un don, ¿no? El Papa pone un ejemplo, y yo ni sabía que existía, le dedica bastante, varias páginas, a la historia de Josefina Bakhita, Santa Josefina Bakhita. Hay una película muy linda hecha con ella, una religiosa canosiana. Ella en realidad era africana y la raptaron a los 9 años y la tuvieron de esclava. Estuvo con un hombre que tenía, y vieron que a las vacas le ponen un sello. Bueno, con el látigo le daban latigazo y le quedaba la marca. No sé cuántos latigazos. Y por esas cosas de la vida, uno de los que la compró se la vendió al cónsul italiano ahí en Sudán. Entonces le tomaron cariño y cuando hubo una persecución, huyeron a Italia. Se la llevaron de niñera, ¿no? Y estando ahí en el Véneto, y bueno, los chicos que ella cuidaba se preparaban para la catequesis y ella se empezó a preparar y bueno, aceptó la fe, ¿no? Y se hizo una flor de conversión y después en un momento, bueno, decidió entrar a una congregación religiosa, las hermanas canosianas, y bueno, fue portera, etcétera, ¿no? Pero el Papa pone ejemplo como a veces uno puede estar en una situación muy negativa y después hay un final feliz. O sea, como que pasó por todo esto, pero ella en el fondo siempre estaba en eso y bueno, lo encontró. Entonces después daba testimonio, mirá que la pasó fea. O sea, te asusta todo lo que vivió. Sin embargo, ves que no se marchitó su corazón, sino que después se potenció, ¿no? Conoció a Jesús por eso ahí en Italia y bueno, en un momento pidió el ingreso pidió ser bautizada, sacramento, y después pidió el ingreso a una congregación religiosa. Que agradeció todo lo sufrido, que lo habían maltratado, Sí. porque gracias a ello ella tenía ese camino hacia la santidad. Claro, y perdonó a todos y Papa lo pone ejemplo de cómo, bueno, a veces en los momentos difíciles, ¿no? A ver, la esperanza cristiana no nos sustrae de las crisis, pero nos abre un camino a través de las crisis. Incluso solo se sale de la crisis con la verdadera esperanza, no con mero optimismo o con pensamiento mágico, ¿no? Me acuerdo que en la pandemia, una de las primeras charlas que dio el Papa Francisco, dijo, nosotros siempre queremos que las cosas se den en vez de, o sea, y es a través de. O sea, hay que pasar a través de la cruz, a través de la muerte para la resurrección. Uno quisiera postear eso, pero bueno, eso es lo que llama el pensamiento mágico, ¿no? Que todo se cura mágicamente y nos tendré que pasar por eso para llegar, ¿no? Hay que pasar por la muerte, ¿no? Que da agonía, sufrimiento. También es esto, ¿no? Entonces, a ver, tener esperanza no es estar todo el día un para arriba. Es también tener crisis, oscuridades y bueno, pero seguir confiando y esperando. De hecho, hasta que pase, ¿no? Atravesar esos desiertos oscuros para que van, ¿no? Dice, la cruz y la desolación pueden alimentar la esperanza, purificándola y haciéndola pasar por crisis de maduración. Pues el vacío que generan respecto a las expectativas humanas ejerce una especie de provocación en relación a la esperanza teologal. Predispone el corazón a darle espacio de acogida
impulsan a optar más libre y conscientemente por ella. En breve, las crisis y me hacen gustar anticipadamente, digamos, lo limitado que tienen todas las expectativas humanas. Y entonces va para allá. Quiero que fue San Francisco Javier también, que servía, tenía el discípulo de San Ignacio, ¿no? Él servía a estas mujeres, era como el ejército custodio de una mujer importante. ¿Viste? Él estaba dispuesto a dar la vida por cuidar la vida de esta mujer. Y la mujer se le murió. Entonces dijo, nunca más servir a un señor que se me pueda morir. Y bueno, ahí se convirtió, se hizo jesuita y se fue a predicar hasta la India. O sea, esa crisis, al final yo puse toda la expectativa en algo. Bien. Por último, terminando, ¿qué podemos esperar? ¿Y qué no podemos esperar? Esa pregunta también se la hace el Papa acá. O sea, porque a veces preguntan, ¿qué podemos esperar y qué no podemos esperar? Una cosa son nuestras expectativas y otras son las promesas del Señor. Es la pregunta, ¿no? Y hago corto. ¿Qué promete Jesús? Yo estaré con ustedes todos los días hasta el final. La vida eterna. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el final del mundo. La vida eterna anticipada. Pero no promete que me va a ir mejor. San Agustín dice a veces incluso te va peor. Por eso me hago protestante evangelista. Me promete más cosas. Pero Jesús lo que dice, vayan, hagan discípulos, yo estaré con ustedes, se nos promete su presencia. ¿Y por qué la vida eterna anticipada? Y bueno, porque la vida eterna será la presencia ya absoluta de Dios. Esa presencia la tenemos en la fe y eso nos mantiene en esperanza. Entonces, ¿qué puedo esperar del Señor? Y que Él va a estar siempre conmigo. Eso lo puedo esperar porque lo prometió. Otras cosas, no. Por eso se habla que la esperanza cristiana es como un desierto, pero habitado. Vieron que dijimos que era un camino por el desierto, pero Dios está presente en el desierto. O una noche, para tomar la imagen de San Juan de la Cruz, iluminada. Sigue siendo un desierto, pero está habitado por la presencia del Señor. Sigue siendo de noche, pero está iluminada. Es una noche iluminada. Es un poco la tensión en la cual vivimos, ¿no? El que promete otra cosa engaña. O sea, es la verdad, pura y dura. El Señor me dice, mira, la vida es un camino por un desierto, pero estoy. No va a estar solo. Muchas veces va a caminar por cañadas oscuras, como dice el Salmo. Pero no te va a faltar nada, ¿no? Hay otra poesía de San Juan de la Cruz, dice, qué bien que yo conozco, ¿no? La fuente que emana y brilla, aunque es de noche, ¿no? Él tiene ese estribillo de una poesía, ¿no? Diciendo, aunque es de noche, yo tengo la fuente que emana y brilla, ¿no? O sea, que es lo que te va guiando en el medio de la noche, ¿no? Es un poquito... Y esta es la esperanza. Les digo, en este mundo es siempre imperfecta, pero bueno, es un desierto habitado, una noche iluminada. Esto del cardenal Pironio, uno de los signos de la esperanza o de los frutos de la esperanza es la alegría. Dice, cuando se pierde la esperanza, se apaga inevitablemente la alegría. La esperanza y la alegría cristiana tienen lugar en lo más hondo del corazón, puestas por Dios fruto de su presencia y de la obra del Espíritu Santo. El enemigo de la alegría no es tanto el sufrimiento como el egoísmo, el estar replegado sobre nosotros mismos. Siempre hay un fondo de egoísmo detrás de la tristeza. En cambio, la alegría es fruto del amor. O sea que hay una relación. Después sigue diciendo Pironio, ¿no? La esperanza está íntimamente conectada con la alegría. La alegría procede también de la esperanza, Santo Tomás. Como su contraria, la desesperación, está íntimamente conectada con la tristeza o desgano o depresión espiritual. Los que viven en la tristeza fácilmente caen en la desesperación. Hay una causalidad mutua entre ambas realidades sobrenaturales. La esperanza engendra gozo y el gozo alimenta la esperanza. Voy a tocarme el Pironio. ¿Ves también?
Digamos, la alegría es una forma de aprender a vivir con esperanza y también vivir con alegría, ¿no? Van como mutuos, se alimentan o se retroalimentan, ¿no? Bien, esto también lo dice Papa Benedicto, la esperanza anhela la redención, ¿no? O sea, pero esto de Byung-Chul Han, ¿por qué decía eso? ¿No se acuerdan? Sí. Que decía que lo vinculaba con el pesebre, con Navidad, ¿no? ¿Se acuerdan? Decía que la esperanza es como un embarazo. Sí. Uno está en espera de que hasta que llegue, sí. Entonces, esto es muy lindo, esto es más del tiempo del Adviento, ¿no? Pero en el fondo esperamos al niño y esperamos como niños. Esto también para vivir. El tiempo de Adviento, bueno, nos hace trabajar esto. Esperamos al niño y esperamos como niños también, ¿no? ¿Qué significa esto? Y todo niño es signo de esperanza. También lo decía el filósofo. Y bueno, por eso Jesús, para levantar la esperanza, vino siendo niño. O sea, primero para hablar del proceso. O sea, no vino ya grande. Vino y pasó por todas las etapas del crecimiento humano. Pero a su vez es la esperanza, ¿no? Bien. Todo niño es signo de esperanza, ¿no? Cuando los pastores ven el signo es el niño, ¿no? Entonces, esto quiere decir que la esperanza hay que buscarla en la sencillez de las cosas cotidianas. Hay una frase, ¿no? Esto de Benedicto. La señal de Dios es la sencillez. La señal de Dios es el niño. La señal de Dios es que Él se hace pequeño por nosotros y es su modo de reinar. Pues a veces nosotros ponemos la expectativa en las cosas maravillosas, extraordinarias que Dios tiene que hacer. Y sin embargo el Señor nos está diciendo, no, va por otro lado. Ahora les pongo un par de imágenes. A ver. Bueno. Charpegui, esta iglesia, tiene un libro que se llama El Pórtico de la Segunda Virtud, ¿no? Pasa que es todo rimado, esto es poeta. Y tiene un lenguaje muy interesante, ¿no? Él dice que la fe, la esperanza y la caridad son tres hermanas. Tres hermanas. Son como tres hermanas inseparables, ¿no? Y entonces la fe se compara con una esposa con un soldado. La caridad con una madre ardiente o con un hospital. Y la esperanza es la hermana menor, la hermana pequeña, ¿no? Dice que duerme cada noche y cada noche hay que despertar. Y él dice incluso que es la más pequeña, pero que lleva adelante las otras dos. Iba a traer unos textos, pero se hacía largo. Como siendo en el fondo la esperanza lleva adelante la fe y la caridad. Se retroalimentan, ¿no? Pero está bueno que dice, cada noche duerme y cada mañana hay que despertar, la esperanza, ¿no? Que eso es un poquito también que hay que hacer actos de fe, ¿no? Y eso es un poco eso, cómo despertar la esperanza. Bueno, no, estoy esperando la imagen de la Basílica de Belén, pero bueno, esperar de Dios lo inesperado. Eso es el tema. Cuando decimos que bueno, me miro a mí y bueno, pero bueno, también no es temerario, yo espero lo inesperado, incluso nada es imposible para Dios. Por supuesto que tengo que poner los medios y mantener los pies sobre la tierra, pero si Dios lo quiere hacer, lo puede. Yo no me cierro a eso, ¿no? Dice, cuando yo no puedo, entonces ya no hay caminos. Y la esperanza cristiana lo que nos dice es que aunque yo no puedo, otro puede. Y cuando ya no hay otros caminos para llegar, otro viene, ¿no? Es un poco el tema que decimos, ¿no? Se va cruzando, sí. Dice, perder la esperanza no es confesarnos impotentes, sino declarar impotente a Dios. Dice, para preservar la esperanza necesitamos dos cosas. Reconocer nuestros límites y no ponerle límite a Dios. Esta es el cristiano maduro. Reconoce su límite, pero no le pone límite a Dios. Al reconocer los límites nos liberamos de la pretensión de omnipotencia. Y al reconocérselo a Dios, omnipotente, le sacamos los límites, ¿no? Y esto es lo que nos saca un poco de salir de lo que podamos tener, ¿no? Decía San Bernardo, el conocimiento de nosotros mismos genera humildad y el conocimiento de Dios nos abre la esperanza. ¿Está? El que se conoce a sí mismo, humilde. El que conoce a Dios, espera. ¿No?
Por eso está un poco la apertura fundada en Dios, ¿no? Al padre Ángel Rossi decía, bueno, que hay que hacerse niño para, digamos, para entender y recibir al niño, uno tiene que hacerse niño, ¿no? Espérate, porque se va la hora. Hay que volver al pesebre, espérate. Ahí está. No sé si alguno fue a la Basílica de Belén. La explicación histórica es que los árabes, musulmanes, etc., entraban a caballo y profanaban. Entonces, esta es la puerta de ingreso a la Basílica de Belén. No tiene más de 1,20 metros, 1,40 metros. Entonces hay otra, ahí está, para que vean el tamaño. Mira. ¿Y la explicación cuál es? Exactamente, para entender el misterio de Navidad, para entender al niño, hay que hacerse niño. Y solo los pequeños entran al reino de Dios, ¿no? Se llama un poco por ese lado, ¿no? Y Miguel de Unamuno, este filósofo poeta español, decía esto, ¿no? Agranda la puerta, Padre, porque no puedo pasar. La hiciste para los niños y yo he crecido en mi pesar. Si no me agrandas la puerta, achícame por piedad, vuélveme a la edad bendita en que viviré soñando. Entonces lo hacía con respecto a ese tema, ¿no? Bien. Ahora entiendo por qué los ancianos, cada vez que van creciendo, se van Más chiquititos. Y está bien, sí. Y por último, dos cositas, ¿no? No solo estamos llamados a tener esperanza, sino que estamos llamados a ponernos al servicio de la esperanza de nuestro hermano. Esto es los temas de jubileo. O sea, ¿qué nos pide Dios? Sostener la esperanza del pueblo de Dios. Fue la misión de los profetas y lo que nos toca a nosotros. O sea, el Papa nos insistió mucho en ir a esos lugares y ahí pone los que están presos, los que están en pobreza, los que están migrando sin casa. O sea, todas situaciones donde humanamente te llevan a desesperar. Pero si vos podés estar ahí presente, llenas de esperanza. Llenas de esperanza. Y eso es muy real. Es muy real, ¿no? Entonces también que no nos quedemos esto, ¿no? Y después, esto creo que también del canal Pirón, que dice, hay veces que nos hace falta esperar con la esperanza de los amigos. Dice, cuando el cansancio, el desaliento nos hace desfallecer, como Elías en el desierto, siempre hay alguien que nos grita en el nombre del Señor, levántate y come, que aún te queda un largo camino. La contemplación es la capacidad para descubrir enseguida la presencia del Señor en los amigos como instrumentos de Dios. Como los cansados discípulos de Jesús lo reconocieron en la fracción del pan, ¿no? O sea que pocas veces necesitamos que los amigos nos den la esperanza, ¿no? Nos ayuden a seguir esperando, ¿no? Y por último, tenemos también la estrella de la esperanza, ¿no? Así la llama el Papa en especial de la Virgen. Dice que hay un himno del siglo VII, VIII, IX, dice que llama a la Virgen estrella del mar, ave stella maris. Justamente no había GPS y los marinos se guiaban por las estrellas, ¿no? Entonces, Stella Maris, estrella del mar, es la que guiaba a los marinos, ¿no? Entonces, la vida humana es un camino, ¿hacia qué meta? ¿Cómo encontrar el rumbo? La vida es como un viaje por el mar de la historia, a menudo oscuro y borrascoso. Un viaje en el que escudriñamos los astros que nos indican la ruta. Las verdaderas estrellas de nuestra vida son las personas que han sabido vivir rectamente y son luces de esperanza para nosotros, ¿no? O sea, que nos han dado. Jesucristo es ciertamente la luz por antonomasia, el sol que brilla sobre todas las tinieblas de la historia. Pero para llegar hasta Él necesitamos también de luces cercanas. Personas que dan luz reflejando la luz de Cristo, ofreciendo así orientación para nuestra travesía. Y ahí aparece entonces María como estrella de esperanza, ¿no? Dice María con su sí abrió la puerta del mundo a Dios, el arca de la alianza, el verbo se hizo carne. Entonces termina diciendo Santa María, Madre de Dios, Madre nuestra, enséñanos a creer, esperar y amar contigo. Indícanos el camino hacia su reino. Estrella del mar, brilla sobre nosotros y guíanos en nuestro camino. Amén. Amén.